Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio acá en mi podcast. Mi nombre es Jules Pelot y hola, bienvenida a Connie. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar acá, por esa conversación hoy día. Hola, muchas gracias a ti por la invitación. Yo también estoy súper contenta de que conversemos, de que nos conozcamos. Es la primera vez, de hecho, que hablamos, así es que estoy contenta de tener este espacio. Muchas gracias. Sí, por supuesto. A mí siempre me fascina, bueno, también ver de lo que hace como gente que es creadora de contenido. Yo veo que haces mucho en ese sentido, estás así ultra mega activo o activa. Y bueno, pensé, tal vez te puedes introducir un poco, eres como experta de los viajes, lo que cachaba, así Ujú. que Sí, bueno, yo hago mucho contenido de viajes, soy periodista y creadora de contenido y de alguna manera durante la pandemia como que me fui muy por el lado de las visas Working Holiday. Las ujú. visas Working Holiday son un convenio que tenemos los chilenos y otros pasaportes a través del que nosotros nos podemos ir fuera del país por un tiempo determinado para poder trabajar, vivir y también estudiar en otro país. Yo hice tres, hice la de Nueva Zelanda, la de Australia y la de Hungría. Así es que en mis redes sociales me dedico a compartir información sobre eso para que más gente pueda viajar. Y también hago, bueno, entrevistas, porque como te contaba, soy periodista Ujú. y me gusta mucho viajar, así que también me gusta compartir los datos para que más gente pueda de repente hacer recorridos similares o aprender algunas herramientas que te van facilitando los viajes. Sí, wow, me encanta. O sea, yo como que ya de tu página de Instagram ya vi que, bueno, viajaste mucho tú sola y ahora contándonos que hiciste 3 working holiday y como en distintas Ujú. partes del mundo, ¿qué fue como para ti el primer momento que tú dijiste, sabes qué, yo quiero hacer un working holiday? Como que, ¿qué fue tu motivación? Todo partió a raíz de otra visa que yo hice antes. Yo antes me fui a Nueva Zelanda a estudiar, estuve allá estudiando periodismo un año Ujú, en Auckland y me encantó la experiencia y me quise quedar a vivir allá para siempre. Esa era ujú. mi idea en ese momento. Y la única forma que yo tenía de poder volver a ese país era con una visa Working Holiday para Nueva Zelanda, que no me la dieron, así es que me fui con una visa de turista que la Ujú. extendí por casi un año para poder postular a la Working Holiday de Nueva Zelanda estando en Nueva Zelanda. Entonces todo partió como por las ganas de yo poder volver a ese país que me gustó tanto. Wow, qué bueno. Y de ahí solo fue como enseguido que dijiste ya, ahora estoy fuera de Chile, voy a seguir viajando, voy a seguir viviendo en el extranjero o volviste siempre a... Yo siempre pensaba que me iba para siempre y no volvía más y no ha sido el caso. Nunca más. La vida siempre me ha hecho volver a Chile y bueno, yo también me gusta guardar parte de mi presupuesto para poder volver a Chile en caso de una emergencia o Ujú, cada 6 meses más o menos porque me cuesta estar muy lejos a diferencia de lo que puede parecer. ujú. Y la verdad es que yo no tenía pensado recorrer el mundo ni nada más que quedarme a vivir en Nueva Zelanda, pero las cosas cambiaron y no pude quedarme en ese país, así es que en vez de quedarme en Chile, decidí que iba a aprovechar los otros convenios para poder vivir en otros lugares. Más Ujú. que viajar, creo que a mí me gusta irme a vivir a otras partes, armar mi casita y tener Claro. como ser parte de otra sociedad por un tiempo para irlo probando. Y así fue como terminé haciendo las otras visas. Qué bueno, wow. Sí, yo también, a mí me pasa lo mismo, como siento que está bien estar en distintos lados y conocer y todo eso, pero si realmente puedes estar en un país por más que, por ejemplo, 4 o 5 meses ya y de verdad casi Ujú. establecerse, es otro feeling igual, es otra sensación, vas a conocer también el país, la gente en una forma muy distinta que solo algunas semanas. Claro. Sí, tú también estabas viviendo en Chile, ¿o no? Sí, ujú. De hecho, como lo mismo, así siempre vuelvo, aunque no es mi país de origen. Me encanta y yo te puedo entender porque es tu raíz, entonces, claro, la comida, la gente, la tradición, como siempre al final vuelves y en mi caso, Ujú. yo no sé por qué, pero al principio, en 2019, conocí Chile por primera vez con la intención de aprender
español, como que lo logré, pero Ujú. eso fue como la intención. Sí, muy bien. Sí, gracias. Y de ahí siempre quise volver, me gustó mucho. Entonces, claro, eso de poder viajar, pero ya quedarse en un lugar por más, igual cambié, igual como yo ya no soy la misma que antes del Working Holiday. Yo creo que fue cuando me fui a vivir a Nueva Zelanda en este intercambio y que estaba también en una etapa de la vida en la que uno se está formando mucho como persona adulta, Ujú. porque tenía 20 años. Entonces yo Chica. venía de un sistema, sí, chica, yo venía de un sistema en el que uno todavía está como enfocada en encajar y ser igual a tus compañeros y como Ujú, que lo único que te importa es la aprobación del resto. Pero yo siempre sentía que tal cual como yo era, así auténticamente, no encajaba muy bien. Como que había muchas ujú, cosas que a mí me molestaban o con las que yo no hacía clic simplemente. Y cuando me fui, no tenía que aguantarlas ni aceptarlas ni nada. Yo simplemente era como era y ujú. así pude encontrar gente que genuinamente encajaba conmigo. Entonces eso para mí fue súper liberador y yo creo que fue lo que me hizo un poco adicta a esta sensación de estar Ujú. afuera en un principio. Ahora ya más de grande yo llevo eso conmigo a todas partes y yo intento ser lo más auténtica posible en todas las situaciones. Pero ese sentimiento de poder ser tú tal cual y encajar, a mí me gustó mucho y creo que también hubo como un antes y un después. Sí, sí. Y yo creo que también todo ese proceso de casi como uno puede tener una nueva identidad, porque en tu casa, como de la escuela, del colegio, todos te conocen, como exactamente como lo dijiste, Connie, tú te sientes de repente que estás como así, en una caja. Y todos te conocen hace mucho tiempo, pero cuando país puedes como casi como reinvent yourself, decir, eh, Ujú. ¿quién soy? Nadie me conoce acá, así que es como casi una página blanca que tú empiezas a escribir tu historia al final. Claro, sí, y no sé también si a ti te habrá pasado, pero es como, al menos en mi experiencia, como que yo me sentía viviendo como una niña, obvio, igual era chica, pero al irme a vivir afuera sentí como que eran las primeras experiencias de ser una persona adulta. Ujú. Entonces también todo eso es como un poco te fuerza a crecer más rápido, pero también es súper rico estando lejos, o al menos así lo veo yo, no sé si te pasó similar. Sí, sí, de todas formas. ¿Y cuál fue como el shock más grande que tuviste? O sea, ¿en cuál país te pasó o te pasó en general que sentiste como, ¡oh! No sé, como fue chocante y de hecho también duro adaptarme a esta nueva cultura, a este nuevo país? Yo siento que tuve suerte porque en ningún momento sentí como, wow, no me voy a poder adaptar a esto o esto es un choque cultural muy grande. Si es que hubo choques culturales fueron para positivo en Ujú, Nueva Zelanda porque fue un lugar en el que yo encajé muy bien, pero sí me acuerdo perfectamente mi primera semana allá en que antes en Chile éramos muy chilenos. No ujú. había muchas culturas, muchas personas de distintos países, entonces éramos como todos parejitos. Y cuando llegué a Auckland, me acuerdo que salí a pasear por el centro y yo no veía ninguna persona neozelandesa o que Ujú, se vieran como el neozelandés que uno piensa, así como más rubio, alto, ujú. etcétera, sino que eran puras personas de Asia, personas de la India, personas de África. Yo decía, wow, como que heavy estar rodeada de tanta cultura y como todo lo que voy a tener que aprender. Me acuerdo que no escuchaba inglés en la calle, escuchaba árabe, Wow. escuchaba chino, cualquier cosa menos inglés. Y yo dije, wow, como, ¿cómo lo voy a hacer para poder insertarme en esta sociedad que es tan diversa? Ujú. Sí, sí. Yo me acuerdo porque estuve en Sydney, en Australia, y también me pasó lo mismo Ay, como qué de, lindo. ujú, como súper multicultural y uno dice, wow, de verdad, hay mucho más que aprender también, porque cada cultura es distinta. em, y también tal vez otras culturas tiene como otros, no sé si beneficios, pero algo que también te podría gustar. Sí, Sí. sí, y uno va tomando ciertas cositas y las incorpora a su vida o quizás no y Ujú. reafirmas las cosas que te gustan y Sí.
Y ahí empezaste, como para entender un poco tu camino también, empezaste a decir, yo voy a empezar, me voy a lanzar así en redes sociales y comparto lo que aprendí, lo que estoy aprendiendo en camino. No tanto, porque para mí, yo siempre quise tener un trabajo que me permitiera viajar mucho. Cuando Ujú. era más chica, mi único sueño era tener un programa de televisión de viajes. Oh, Entonces, cuando partieron las redes sociales, mi meta era que fuera un trabajo. Nunca lo abrí pensando en voy a compartir fotos de mi familia porque me gusta, sino que ujú. era voy a compartir esta foto con un propósito porque quiero enseñar algo y yo etiquetaba a todas las marcas y a todas las agencias de viaje y yo dije como esto me va a dar trabajo en algún momento, Sí. pero O sea, pensando en nunca lo que iba a partiste, ser una puerta de entrada. claro, nunca lo partiste como hobby, sino como del principio con... Sí, no sabía que iba a poder vivir de Instagram, pero sí Ujú, pensaba que podía ser como una plataforma que me diera visibilidad para poder llegar a mi objetivo, que en ese momento era un programa de viajes en ujú, televisión. Así que por eso lo abrí y mi camino fue bien confuso porque como me he movido mucho y lo que me pasaba antes era que no sabía dónde quería estar. Y esa era ujú. como mi slogan un poco, así como hola, soy Connie y no sé dónde quiero vivir. Ya. Eso era como al principio. Y lo empecé a compartir y me encontré con mucha gente que me criticaba, así como, ay, qué poco estable. Pero también me encontré con mucha gente que era como, oye, ¿sabes que yo tampoco sé dónde quiero estar? Y qué Mm, bueno que uno pueda ir probando en el camino distintas culturas, distintos lugares, gracias a estas visas, para ujú. poder elegir dónde quieres estar finalmente y quizás tener como más raíces o un lugar más permanente. Wow, sí, wow, me gusta. De hecho, lo encuentro súper así, sí, lo encuentro súper atrevida también, porque claro, siempre viene hate, siempre es, o sea, redes sociales, como que te vas a enfrentar con otro tipo de opiniones, es lo que yo quiero hacer, entonces voy a seguir nomás. Ujú. Sí, sí, yo creo que eso también te lo da un poco viajar. No sé si Ujú, a ti te pasará lo mismo, pero como que uno aprende a seguir haciendo lo que quiere porque al final uno avanza. ujú, Y al estar viviendo afuera es más difícil a veces las cosas que te pasan. Pueden ser las mismas que te pasarían estando en tu país, pero el ujú. hecho de estar afuera te hace más sensible o más vulnerable. Entonces, como que uno se pone una coraza un poco como de, ya voy a sufrir por esto que me dijeron, pero tengo que avanzar porque también Ujú, por lo menos con la Working Holiday, si es que tú te enfermas y no trabajas o tienes pena y no vas a trabajar, no hay licencia, es como no trabajaste, no hay ujú. plata, entonces te obliga a seguir adelante, digan lo que digan. Ujú. Yo me acuerdo, súper cierto, me acuerdo que al principio cuando, cuando llegué a Chile, como los primeros 3 meses, estaba llorando así todos los días, lo encontré, Sí, sí, fue mucha pena porque no, como que tenía ese conflicto de no quiero volver ya a Alemania porque no quiero rendirme tampoco. Tenía la meta de, como dijiste, más sensible y como que como overstimulated casi, como ujú, mucha información todo el día, también la idioma que no es tu idioma sí, materna, em, sí. Y yo creo es que que cansa. los que están escuchando y han viajado o vivido en el extranjero o están ahora a punto de vivir en el extranjero, se pueden como identificar en alguna forma porque o prepárense, va a pasar tal vez, como que es en Sí, sí, y ahora también, bueno, las redes ahora son mucho más abiertas y como ujú, más personales, pero al menos cuando yo me fui, que suena como que hubiese sido hace 700 años, pero sí, literal. La primera vez que yo me fui fue hace 13 años, si lo pienso, y guau, es mucho tiempo y no existía esto de tener como podcast o de salir llorando en las redes sociales. ujú, Entonces yo cuando me fui y lo pasé pésimo los primeros 10 días porque lloraba todos los días, mm, yo decía como, ¿por qué me está pasando esto si se supone que estoy viviendo mi sueño? Y ahora está mucho más normalizado, ahora uno sabe que lo va a pasar mal y ahora muchas cuentas te dicen cómo es la realidad, que también es una opción. Hay gente que se va y lo pasa bien desde el primer segundo,
Pero hay Ujú. gente, yo estoy dentro de esa gente, que al principio es como, ¿qué hice? O sea, yo me acuerdo que salí a comprar, me acuerdo, sábanas y comida en Nueva Zelanda y me fui caminando porque no sabía tomar el bus, estaba lloviendo y hacía frío y yo pensaba, ¿qué estoy haciendo? Y miraba mi pieza y la gente con la que vivía y era como, ¿por qué? Además yo había dejado una relación por irme, mucha gente me había dicho como, qué tontera lo que estáis haciendo y yo decía como, wow, realmente tenían razón y la cagué. Claro, es como eso de querer no rendirse y querer también decir, ya, aunque estoy pasándolo mal, voy a luchar porque al final, o sea, algo bueno tiene que salir de esto si ya estoy acá, o sea, como que Ujú. no, sí, oh, qué terrible. Pero al final también algo lindo. No, sí, es terrible en el Sí, momento, es pero terrible en también el lindo porque momento. sí, porque creces. Sí, de todas Ujú. formas, cuando estás cómoda o cómodo, no pasa nada. Y cuando recién sales de esa zona de confort, ahí como, Sí, yo también, yo creo que me engañé un poco y pensé, bueno, esto me pasó la primera vez que me fui, después no me va a volver a pasar. Y la última vez que me fui así con una Working Holiday fue el año pasado o antepasado, creo que me fui a Australia. Y me pasó lo mismo. Y yo decía, ¿por qué lo estoy pasando mal si esperé tanto tiempo, esperé como 6 años para lograr irme a Australia? ¿Y wow, por qué lo estoy pasando mal? Y claro, fue porque caí en una... No caí, sino que yo elegí irme a una ciudad donde no encajé para nada, no era lo que yo quería, no era lo que yo imaginaba. Y fue como, ahí estaban mis amigas y mi familia como recordándome que hay que ser paciente y darse un espacio, que los primeros 3 meses siempre cuestan un poco para adaptarse, pero yo decía como, han pasado 500 años y estoy aquí otra vez pasándomelo mal y pensando, ¿por qué dejé todo por esto? sí, el proceso. Y ahora, Sí. ¿cómo es con tus dos amigas? Yo vi que tiene un podcast, es un espacio Ujú. donde también comparten sobre viajes y tips, o qué más o menos sobre qué se trata. Voy a dejar todo abajo en la descripción también para que vayan a escucharla o escucharlas Sí. y seguir el podcast. Sí, bueno, muchas gracias por ese espacio también. Nosotras tenemos un podcast que se llama El amor de mi visa, que partió como Buena. un chiste porque siempre dicen que las latinas se van a casar con europeos solamente por el pasaporte, bla, 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 y nosotros lo encontramos ridículo. Bueno, también válido por la gente que lo quiere hacer. Y somos tres amigas que una está viviendo más permanentemente en Alemania, la Ale, ya tiene su vida más formada allá. Después está Belena, que Belena cuando partimos el podcast estaba en Irlanda y ahora cada vez que grabamos un capítulo está en ciudades distintas de Chile. Y estoy yo, que yo cuando partimos el podcast estaba en Chile, después me fui a Australia y después estaba viviendo en un barco. Entonces es como que vamos contando, damos tips para poder viajar, pero también contamos las cosas. Y las tres, si bien somos amigas, entonces tenemos cosas en común, tenemos vidas súper distintas. Entonces, como que la persona que nos escuche sí o sí va a poder sentirse identificada con alguna en algún momento, porque tenemos, yo creo que como todo el mundo, tenemos una vida en la que pasan muchas cosas y además nosotros nos estamos constantemente exponiendo a situaciones, no límites, pero un poco más allá de la rutina. Entonces, contamos de todo. Qué entretenido. Me encanta. Sí, También voy a escuchar y ya. De hecho, es un poco eh, difícil, sí, porque hablamos muy chileno. sí, eso me Intentamos ser un imagino. poco más neutro, pero, pero nos cuesta. Bueno, están muchos chilenos acá escuchando hoy día, así que sí, van a poder entender sí o sí. Y Sí. bueno, yo quiero agradecer a ti, Connie, por tu tiempo. Gracias por esa conversación, por abrirte y contarnos un poco sobre ti también. Y bueno, dejo todo abajo, empiezan a seguirla, porque yo creo que Working Holiday siempre es una muy, muy, muy buena opción para cualquiera que quiere viajar y conocer un nuevo país.
Sí, muchas gracias a ti. Yo también me quedo con muchas ganas de conocerte más, conocer a tu comunidad, conocer más de tu historia, así es que cuando quieras, mi red disponible y también disponible para que vayas a nuestro podcast quizás y que estemos ahí creando más espacios para que viajeros puedan aprender de tus experiencias y de las de otras personas. Buenísimo. Gracias chicos por escuchar. Nos vemos la próxima Sí, semana y muchas gracias Connie por tu tiempo. Bye. gracias a ti.